En esta lección hacemos una introducción al tema de sensores, tanto desde la perspectiva de instrumentación electrónica como ciencia de las mediciones. Antes de empezar propiamente, eh, revisemos algunos conceptos de la lección anterior. Medir consiste en determinar el valor de una magnitud. La medición requiere patrones internacionales. La calibración es necesaria para que las mediciones sean trazables, comparables, y precisamente para calibrar es que necesitamos los patrones. Cada medición está sujeta a incertidumbre. Por otra parte, un sistema de medición convierte una magnitud a ser medida X en una señal de salida utilizable a la salida Y. Esta señal de salida a menudo es eléctrica y cada vez más frecuentemente es digital. El funcionamiento del sistema de medición es caracterizable por la transferencia Y igual h de x con una sensibilidad h' de x. También la desviación respecto de la transferencia puede conducir a errores, entre los que se incluyen no linealidad, ambigüedad, sensibilidad cruzada, resolución finita, etc. La estructura de un sistema de adquisición de datos incluye el objeto de medición, en el cual se encuentra físicamente la magnitud a ser medida, un sensor que tiene la tarea de transducción de información desde un dominio que generalmente no es eléctrico hasta el dominio eléctrico, un bloque de acondicionamiento de señal que puede ser amplificación, también transformación de impedancia, filtrado, conversión de señal. Los sensores se pueden clasificar en resistivos, inductivos, termoeléctricos, piezoeléctricos, semiconductores y otros, por si nos ha quedado alguno, ¿no? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, RAE, sensor es un dispositivo que detecta una determinada acción externa, tal como temperatura, presión, etc., y la transmite adecuadamente. Una definición bastante próxima a la de sensor es la de transductor. Un transductor, bueno, en el diccionario de la RAE hay dos definiciones, pero nos interesa la primera. Un transductor es un dispositivo que transforma el efecto de una causa física como la presión, la temperatura, la dilatación, la humedad, etc., en otro tipo de señal, normalmente eléctrica. Los sensores tienen la función general de transducción de señales no eléctricas en señales eléctricas, es decir, transducen desde un dominio no eléctrico hasta el dominio eléctrico. Hemos marcado la palabra transducción porque realmente esta palabra no existe exactamente para lo que lo estamos utilizando nosotros. Digamos, transduction en inglés, pues sí sería la acción que nosotros estamos mencionando, pero en español, transducción es un término que existe en fisiología y consiste en la conversión de un estímulo sensorial a otro. Y cuando vemos el desglose, digamos, de esta acción en términos fisiológicos, pues en realidad muchos de los sensores que tiene nuestro cuerpo hacen una transducción en la que se convierte en señales eléctricas, por ejemplo, eh, lo que sentimos con el oído o con la vista, ¿no? ¿Ya? En otros casos, pues, digamos, la transducción va hacia el dominio químico, ¿no? Pero bueno,
Como ejemplos, por ejemplo, de sensores magnéticos está la brújula que tienen nuestros teléfonos celulares, ¿verdad? Eh, Como ejemplo de sensores de, digamos, de señales radiantes, pues estrictamente los sensores de imagen que tienen nuestros teléfonos inteligentes, pues son sensores de este tipo, ¿no? Ya que la luz, que es una radiación, es la que excita a estos sensores, ¿verdad? Y a la salida de los sensores, pues lo que aparece son señales eléctricas, ¿ya? Las cuales pues son posteriormente acondicionadas, ¿verdad? También en en nuestros teléfonos inteligentes hay sensores mecánicos. Pues vemos, hay giroscopios y hay detectores de posición cuando movemos el teléfono y la pantalla se ajusta para que podamos, digamos, ver bien. Es un sensor mecánico de posición el que está actuando, ¿no? Los sensores térmicos pues hacen la transducción desde el dominio mecánico térmico al dominio eléctrico, ¿verdad? Y pues ejemplos de estos sensores, pues el termopar, ¿verdad? El RTD, y hay sensores también basados en la unión semiconductora. El sensor ideal no debe de cargar a la fuente, es decir, no debe afectar el sistema en el cual estamos midiendo, ¿ya? Por ejemplo, un sensor de temperatura, si lo colocamos para hacer una medición, no debería de afectar la temperatura del objeto siendo medido, ¿no? También no debe añadir ruido, ¿no? Un sensor es selectivo, debe ser sensible solo a la información que nos interesa, pero al fin y al cabo esta es una definición de sensor ideal. Los sensores del mundo real pues no se comportan así. En el ejemplo que vimos en la lección anterior de la balanza siendo sensible, en un caso de sensibilidad cruzada a la temperatura, el diseñador debería de caracterizar su sistema para descubrir todas las posibles fuentes de sensibilidad cruzada y corregirlas, ¿verdad? Tomándolas en cuenta en el diseño. Una forma de clasificar a los sensores es en autogeneradores o sensores pasivos versus modulantes o sensores activos, ¿verdad? En un sensor autogenerativo o pasivo, tanto la información como la energía son extraídas del objeto siendo medido. En cambio, en un sensor modulante o activo, la energía se extrae de una fuente separada, ¿verdad? Ya hemos dicho que en nuestro caso a la fuente se le llama referencia. Hay ventajas y desventajas de los dos tipos de sensores basados en esta clasificación. En el autogenerativo, la información y la energía son tomados del objeto medido, ¿no? Las ventajas es que las fuentes de error son mínimas porque todo el error se circunscribe al desempeño del sensor, ¿no? Las desventajas es que se impone una carga a la fuente. Por otra parte, los sensores del tipo modulante o activo pues tienen como ventaja que no se carga la fuente. La desventaja es que al haber, digamos, otros elementos que forman parte del sensor, en este caso la fuente de energía, ¿verdad? Pues eso se convierte en una fuente extra de error, ¿verdad? ¿Ya? Junto con la forma en que conectamos esa fuente con el circuito del que forma parte el sensor, ¿verdad? Siempre en esta comparación entre autogeneración versus sensores modulantes, tenemos como ejemplo el fotodiodo y la celda fotovoltaica, ¿no?
En estos casos, los fotones que inciden tanto en el fotodiodo como en la celda fotovoltaica eh, son tanto la información como la energía que va a influenciar lo que el sensor produce a la salida, en este caso una corriente. En el caso del otro sensor, el codificador de ángulo óptico, tenemos que estas ranuras que han sido pues, grabadas en este codificador controlan la cantidad de luz que puede pasar desde la fuente de luz hasta el transductor óptico, que puede ser pues, un fototransistor, un fotodiodo o una resistencia dependiente de la luz. Entonces, de esta manera, pues se pueden, digamos, se puede tomar información acerca pues, de la posición angular en este caso, ¿no? Siempre en esta clasificación de autogeneración o modulante, tenemos ejemplos que ya hemos mencionado, ¿no? En la balanza se utiliza pues un puente de strain gauge, ¿ya? Y estas strain gauge son alimentadas con una fuente, ya que constituyen un puente, ¿no? Y lo que leemos como salida de este sistema es la diferencia de tensión entre los dos puntos medios de la rama del puente, ¿no? Pues en este caso, obviamente, eh, ya que necesitamos una fuente para excitar el puente, pues se trata de un sensor del tipo modulante. La RTD, en este caso una resistencia de platino de 100 ohmios, también requiere una fuente de corriente para ser excitada. En este caso, pues también sería del tipo modulante. Aquí se muestra, digamos, para las strain gauge de la balanza, cómo van conectadas en el puente, ¿no? Y se requiere esta fuente, es decir, este sería el puerto de energía, ¿ya? Y la salida de tensión se produce entre las dos ramas del puente, ¿no? ¿Ya? Vean que el valor de la referencia de tensión aparece en la expresión de delta BO. Tal como explicábamos en la slide anterior, eh, la balanza emplea un concepto de sensor modulante o activo, ya que se requiere una fuente para excitar el puente, ¿no? El RTD también es un sensor eh, modulante o activo. En este caso se ilustra pues que además de la entrada física, que es la temperatura ambiente que se está midiendo, o más bien la temperatura del ambiente que se está midiendo, ¿ya? El RTD pues también requiere una excitación eléctrica, ¿no? Es decir, hay una entrada física, una entrada eléctrica y una salida eléctrica, ¿ya? Podemos pensar a los sensores activos o modulantes como constituidos por tres puertos, ¿ya? Un puerto de señal de entrada, un puerto de entrada eléctrica y un puerto de salida eléctrico. Una fuente interesante de información acerca de este tema es este librito publicado por Analog Devices en 1980. El autor es Daniel Chaingold. Y este libro ahora pues se puede descargar gratis desde la página de Analog Devices. Pues ustedes escriben este nombre, ¿ya? Y idealmente el nombre del autor
Solo con el apellido y el título del libro ya lo encuentran, ¿verdad? Y estoy seguro que encontrarán información de interés relacionada a los transductores y los sensores. Por ejemplo, esta figura viene de ese libro. En este caso es una RTD, vean, sometida a 600 grados. Ese es el ambiente que está midiendo. Y ya les había adelantado que eh, hay RTD de valores distintos a 100 ohmios. En este caso 3.1K. Y este es el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura, 0,1% por grado centígrado. Y estamos utilizando una excitación de 1 miliamperio. En estas condiciones, la tensión de salida es de 3.14 voltios aproximadamente, con la excitación de 1 miliamperio, de manera que la sensibilidad a la salida, vean, son 3.14 milivoltios por grado centígrado de variación de la temperatura. Aquí se ilustra que la sensibilidad se podría aumentar 10 veces si la corriente pues, se incrementa 10 veces, es decir, si hacemos I igual 10 miliamperios. Pero la disipación, que es I cuadrado R en el RTD, aumentaría 100 veces, ¿verdad? Hasta 200 miliwatts en este caso, ¿verdad? Y esto, digamos, daría lugar a errores de autocalentamiento de la resistencia, es decir, sumado a, al calor del ambiente en que está midiendo, actuaría el autocalentamiento del RTD. Por esta razón no es conveniente, digamos, aumentar indiscriminadamente la magnitud de la excitación. Scheingold propone esta solución ingeniosa, ¿no? En lugar de usar una fuente de corriente constante, ocupamos pulsos de 10 miliamperios con un ciclo de trabajo del 1%. De manera que los valores picos, van a ser de 31.4 voltios. Esto se puede leer con cualquier cosa, ¿no? Pero, ojo, ¿verdad? El ciclo de trabajo del 1% significa que la potencia disipada, es decir, la potencia promedio, siguen siendo 2 miliwatts. ¿Ya? La potencia pico son 200 miliwatts, pero existe solo el 1% del tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, el mundo de la instrumentación puede estar lleno de soluciones súper interesantes, como esta que propone Scheingold, ¿verdad? Bueno, entonces ya llegamos a que nuestros dos ejemplos son del tipo modulante o activo, ¿verdad? Tanto los strain gauge conectados en un puente como la RTD, que requiere una fuente de corriente, son sensores activos. ¿Ya? Esto, digamos, le brinda al diseñador más flexibilidad, tanto para controlar la sensibilidad como para controlar la sensibilidad cruzada, ¿no? Entre otras cosas. A veces se requiere, eh, digamos, más de un transductor para eh, pasar al dominio eléctrico. Es decir, el dominio de entrada, ya sabemos que generalmente es de naturaleza no eléctrica, ¿no? Y en este caso, como hay dos transductores, lo más probable es que este dominio intermedio también sea de naturaleza no eléctrica, ¿no? En este ejemplo tenemos un sensor de radiación construido con un par bimetálico, dos metales diferentes, con propiedades de dilatación térmica diferentes y cubiertos por una superficie absorbente, ¿no? Lo que se desea pues es medir radiación infrarroja, ¿no? De alguna manera pues esta superficie facilita
la acción deseada sobre los transductores. Físicamente, a la salida se forma un condensador que en equilibrio pues tiene el valor mostrado, ¿no? En esta otra figura se muestra el resultado de la incidencia de radiación sobre la superficie absorbente. Puesto que los coeficientes de dilatación térmica de los metales son diferentes, esto me va a producir, digamos, un desplazamiento, ¿ya? Lo cual va a afectar la capacitancia, ¿ya? En este caso, la capacitancia resultante disminuye en un delta C respecto al valor de equilibrio que teníamos en la figura original. Entonces vemos que en este caso pasamos del dominio óptico infrarrojo al dominio térmico, se calienta eh, el sistema, se produce un desplazamiento mecánico y al final hay una variación eléctrica, es decir, la variación de capacitancia. Existe toda una gama de sensores resistivos en las que la construcción de la resistencia tiene la forma de un alambre, tal como se muestra en la figura. Claro, el alambre no necesariamente recto, puede ir enrollado alrededor pues, de alguna estructura, ¿no?, de soporte. La definición de la resistencia nos dice que R es igual a la resistividad por la relación de geometrías L entre A. La resistividad es una propiedad del material. En realidad, la propiedad fundamental es la conductividad y es proporcional a la movilidad de los portadores de carga libres en el metal, en este caso electrones, ¿no? Pero para propósitos prácticos, pues aquí definimos la resistividad. En la construcción, pues tenemos control sobre los aspectos geométricos y dependiendo pues del material y del propósito, puede ser que cambie ya sea la geometría o eh, la propiedad del material. Como un ejemplo de sensor resistivo tenemos el strain gauge, que usualmente se utilizan para medir deformación. En este caso, en términos de la construcción de la resistencia, lo que es afectado por la deformación es la geometría del strain gauge. Por otra parte, en el RTD, y siempre tomando como referencia la definición de la resistencia, lo que resulta afectado es la resistividad del material, ¿no?, que pues ya sabemos que es función de la movilidad de los portadores, en este caso pues en el material que es platino, ¿no? ¿Ya? Entonces la resistividad es lo que cambia cuando cambia la temperatura, ¿no? Y de esta manera pues tenemos cambios de resistencia. Otro ejemplo de sensores resistivos mecánicos es el potenciómetro. En este caso, digamos, lo que cambia es L en la definición de resistencia. El potenciómetro aplicado en sistemas de instrumentación pues plantea la necesidad de hacer algunas consideraciones de diseño, ¿no? Por ejemplo, si la resistencia de la fuente, que aparece identificada en este caso como RB, y la resistencia de carga RL tienen valores ideales, es decir, RB igual a 0 y RL igual a infinito, el potenciómetro funciona idealmente, ¿no? Es decir, que la tensión de salida es, en función de la tensión de entrada, es igual a alfa, ¿no?
Y la característica de transferencia que se ilustra pues en esta zona es lineal. Aquí la única no linealidad que hay pues es mi dibujo a mano alzada. Entonces cuando alfa vale 1, BO es igual a BI. Y eso significa este 1 que está ahí. Pero ahora consideremos el caso en que RL tiende a infinito, pero RB no es cero, ¿no? Entonces nos planteamos qué clase de error de transferencia resultaría. A diferencia de este caso ideal, esto va a provocar alguna diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando alfa vale 0, BO vale 0. Esto quiere decir que la característica de transferencia pasa por el origen. Pero cuando alfa vale 1, BO no es igual a BI. Por lo tanto, tenemos un cambio en la pendiente. Este es un cambio de ganancia y pues lo podemos definir como un error de escala o de ganancia o un error de sensibilidad. La característica de transferencia, vean, la lectura del potenciómetro efectivamente es alfa R, pero la resistencia total es R más RB. Y eso se puede expresar también de esta manera. Tal como ya hemos expresado, pues esta situación corresponde al tipo de error pues, que podemos llamar como error de escala o error de ganancia o error de sensibilidad. Hay que decir que este error no es exclusivo de los potenciómetros. Ahora cambiemos el panorama. Asumamos que RB es ideal, pero RL es finita. En este caso tenemos que hacer de nuevo el ejercicio de evaluar BO cuando alfa vale 0 y BO vale 0 cuando alfa vale 0. Por otra parte, cuando alfa vale 1, es decir, estamos aquí en este extremo del potenciómetro, ya que RB vale 0, BO es igual a BI. Y vean la característica de transferencia es igual a la característica ideal en los dos puntos extremos. Sin embargo, en alfa igual 0.5, y un poco lo podemos ver en términos de esta expresión para la característica de transferencia, BO es ABI como alfa veces R en paralelo con RL es a alfa R en paralelo con RL más 1 menos alfa veces R. Esto que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cuando alfa vale 0.5, estamos por acá, BO es menor a 0.5 veces BI. ¿Ya? Y esto lo que nos provoca es una desviación de la linealidad de la característica. Finalmente, en esta categoría de sensores resistivos tenemos los LDR. Son sensores cuyo valor, son resistencias cuyo valor depende de la luz. Se fabrican con semiconductores de alta resistividad, tales como el sulfuro de cadmio. A mayor cantidad de luz, mayor intensidad de luz, el número de portadores móviles aumenta y por lo tanto la resistencia disminuye. Estos sensores no son muy exactos, pero son altamente sensibles. Y la resistencia en la oscuridad es del orden de los megaohms. La resistencia en niveles altos de iluminación puede estar en el orden de cientos de ohmios. Y la sensibilidad espectral puede ir desde ultravioleta, pasando por la luz visible, hasta el infrarrojo. Es decir que son fabricados para una gran gama de aplicaciones. Ahí en esta slide aparece pues, una imagen de los sensores que acostumbramos usar en el laboratorio de instrumentación electrónica. Son
muy económicos y se pueden usar para esta aplicación. Un ejemplo de aplicación de los LDR es en las así llamadas fotoceldas, que en estas dos imágenes pues se muestran como elementos de control de estas luminarias para el alumbrado público, ¿no? Esta es una luminaria LED y esta es una luminaria de las más antiguas, ¿ya? Que ya no deberían estar en funcionamiento, pero vean el sistema de control se basa pues en una fotocelda construida pues con un LDR. Bueno, con esto termina la primera parte de esta lección de sensores. De nuevo recapitulamos la referencia. Digamos, la estructura de esta presentación está basada en la lección 2 del curso de la Universidad de Delft acerca de ciencia de las mediciones. Y también hemos adaptado pues, los ejemplos en base a nuestras notas de clase. Finalmente hay que recordar pues, que está el libro que presentamos en esta lección, el libro de Shingle, publicado por Analog Devices, ¿verdad? Y que puede ser descargado desde internet. Muy bien, eso es todo por esta lección.